Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, que eres un Dios fiel y que eres un Dios bueno, que eres un Dios que habla a tus hijos para una dirección preciosa. Y hoy abrimos nuestros oídos para escuchar de parte tuya, porque tú, Espíritu Santo, eres el maestro de la iglesia. No yo, no un hombre o una mujer, no cualquier idioma o persona que enseñe, pero tú, Espíritu Santo, es aquel que comunica tu verdad a cada corazón. Hoy hazlo también. Abrimos nuestros oídos y nuestros corazones para recibir de ti. Y yo reprendo todo espíritu de distracción en esta hora que quiera robar lo que Dios quiera hacer sobre cada vida y sobre cada hogar en este día, porque deseamos escuchar tu voz. Respetamos tu presencia en este lugar, Dios, y deseamos más de ti. En este día te damos las gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Y Señor, así como lo has sido en este lugar, nos has bendecido. Pedimos una bendición sobre cada iglesia que está en el Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, bendícelos a ellos también y haz tu obra en cada uno de ellos en este día, porque no competimos contra otras iglesias. Nunca. Amamos a esos pastores y amamos sus ministerios. Pedimos que tú avance tu obra a través de ellos también, en el poderoso nombre de Jesús. Toda la iglesia dice amén. Vaya al libro de Hebreos capítulo 12. Ya casi estamos terminando ahí. Voy a hacer unos versículos. El pastor Vladimir va a concluir el libro la semana que viene, precioso. Así que no se pierda todo esto que Dios está haciendo. El libro de Hebreos capítulo 12, el libro de Hebreos capítulo 12. Ahí estamos casi ya al final. Y si desea también vamos a ver varios versículos. Vaya a Primera de Samuel capítulo 3. Hebreos 12 y Primera de Samuel capítulo 3. Y yo quiero concluir la serie que comencé hace unas semanas, aunque hemos sido interrumpidos por diferentes visitas y cosas, pero la serie se llama Lo Más Valioso, Lo Más Valioso. Si es su primera vez con nosotros, no ha escuchado los otros, no hay problema. Cada tema es un tema central y usted va a recibir mucho, no se va a perder. Si quiere escuchar los demás completamente gratis en nuestra página de internet y también en nuestra página de YouTube están todos los videos, así que nos busca Iglesia La Roca, ahí nos encuentra fijamente y puede ver todos esos videos y escucharlos completamente gratis, ¿ok? Lo más valioso, parte número 3. En semanas pasadas hablamos de varias cosas valiosas, hablamos de cómo el alma del ser humano es algo tan precioso y para eso vino Cristo. Y luego hablamos en la parte número 2 acerca de la presencia de Dios. Cuán importante es darle valor a la presencia de Dios. Que no seamos personas que entremos a la iglesia o participemos en algo espiritual y simplemente lo hacemos por tradición, pero que le demos valor a la presencia de Dios, al hecho de que Dios está en medio nuestro. Y hoy Dios quiere recordarnos algo tan poderoso. Porque fíjese, no hay cosa más hermosa que usted escuchar la voz de un ser amado, ¿sí o no? Es una conexión preciosa. Usted llama a alguien que tiene un tiempo que no habla. Usted escucha la voz de su hijo, tal vez de su hija que lo llama de la nada durante el día. Hola, ¿cómo está? Eso es precioso, usted escucharlo. Es algo tremendo. Los hijos nuestros ya, al igual que los hijos tal vez son adolescentes, ya no hablan. Prefieren textear, ¿verdad? Pero aún cuando me manda un texto mi hijo, me encanta como quiera porque quiere comunicarse conmigo. ¿Está conmigo? Quiere tener una relación. Y no hay cosa más hermosa que poder escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios es algo tan poderoso y de tanto valor. Y yo recuerdo los momentos donde he sentido la voz de Dios hablar a mi vida, porque el deseo es que Dios ha continuado hablando. Y es tan importante eso. Yo recuerdo memoria tras memoria de diferentes eventos en mi vida. Nunca lo he escuchado audiblemente y vamos a hablar de las formas que Dios nos habla, pero siempre ha sido esa voz interna, esa sensación de que hay algo que Dios me está dirigiendo, y eso es hermoso a través del Espíritu Santo, como se enseñó hoy. Es algo poderosísimo. Y todo cristiano, ¿cuántos cristianos? Todo cristiano debe desarrollar esa habilidad, porque ese es el deseo de Dios. De hecho, Jesucristo de sus propios labios en el libro de Juan lo dice de esta manera. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Jesucristo hace una expresión donde nos da tres cosas cruciales tan importantes. Mira lo que Él dice. Él dice: mis ovejas oyen mi voz. Es decir, que Él está hablando y usted y yo, mire lo siguiente, tenemos la capacidad de escucharlo. Si no, Él no lo hubiese dicho así. Pero lo dijo de una manera donde Él dice: yo estoy hablando y las que son mis ovejas escuchan. Mira lo siguiente: y yo las conozco. Increíble. Aquellos que tienen animalitos y se saben su nombre, ya sea un perro, un gato, cuando usted lo llama por su nombre, responde, conoce la voz del dueño. La voz de un extraño no sabe, aquel no sabe cómo expresarse, pero yo la conozco. Dice: yo sé quiénes son,
Y usted y yo queremos ser parte de ello. Mira lo siguiente. ¿Y me qué? ¿Me qué? Y me siguen. Es decir, que cuando Cristo está hablando y Él dice, vamos por aquí, y usted dice, no, yo voy por acá, hay problema en su caminar cristiano. No le gustó ese punto, Pastor Vladimir, pero ahora dicen amén. No se preocupe. Porque es tan importante desarrollar la habilidad de lo que Cristo dice. Él dice, yo te voy a hablar, yo sé quién tú eres, pero necesito que me sigas. Yo te voy a hablar, yo sé quién tú eres, pero necesito que me sigas. Y esa es la simpleza del Evangelio. Yo no tengo que decirle cuánta teoría ni el nombre hebreo de la palabra fulanito y de cómo habla Dios. Simple, Jesucristo dijo, yo te voy a hablar. Si tú eres de mis ovejas, yo te voy a conocer. Y si realmente tú me amas, tú me vas a seguir. Podemos despedirnos después de eso, hermano. Aquí no hay más nada que decir. Pero como escribí el mensaje completo, aguántese ahí. Jesucristo quiere hablarnos. Él desea comunicarse con cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 12, el escritor de Hebreos está recordando a aquellos. Recuerda que el libro de Hebreos fue escrito para cristianos judíos que ahora decidieron recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero su tradición judía le está presionando diciendo, tienes que abandonar ese concepto de que Jesucristo es el Mesías y adherirte solamente a las reglas del Antiguo Testamento, la cual Dios dio a Moisés hablando a él. Y el escritor, mucha gente se lo asigna a Pablo, pero no es muy claro quién escribió el libro de Hebreos. El escritor está diciendo, no, es importante que sepamos que Moisés es importante, que las leyes escritas en el Antiguo Testamento son importantes, que nuestras tradiciones tienen valor, pero superior a todo eso está Cristo. Superior a todo eso está Cristo. Y es tan importante entender esa cobertura de aquel que lo está diciendo de esa manera. Y en el libro de Hebreos, comenzar el versículo 25 en la versión internacional. En la versión internacional, yo quiero que lo leamos ahí, nos explica un poquito más. Dice así: tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron a los que amonestaba en la tierra. Entonces, miren lo que dice, comienza con una advertencia, dice, ten cuidado de no rechazar al que habla, ten cuidado de no hacer eso. Mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde los cielos. Así que dice, ten cuidado que Cristo habló, Dios habló, y si ellos que estuvieron ahí en esa presencia lo rechazaron, imagínate nosotros cuando escuchamos la voz directamente del cielo. Cuidadito. Versículo 26. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra. Pero ahora ha prometido, mire bien, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Déjeme explicarle una pausa aquí. Lo que sucede es que cuando Dios habló a Moisés, el monte tembló, se veía humo y el pueblo de Israel le cogió miedo. Y le dijo a Moisés, mira Moisés, ve tú y habla con Dios. Nosotros no queremos meternos en ese pleito. Y rechazaron la voz de Dios. Y dijeron, Moisés, Él te habla a ti, tú nos hablas a nosotros, pero nosotros no queremos hablar con Él. Qué triste. Cuando el deseo de Dios todo el tiempo es comunicarse con su pueblo. Y con su creación y con sus hijos. Ese es el deseo de Dios. Pero el pueblo de Israel dijo, eso se ve muy complicado, muy difícil. Yo no quiero estar en medio de eso. Así que rechazan la voz de Dios. Mira el siguiente versículo. Dice así. Y la frase, una vez más, versículo 27, indica la transformación de todas las cosas móviles o movibles. Es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Yo le preguntaba a Dios, ¿qué significa? Este versículo está medio poético, complicado. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Y de repente Dios puso una frase en mi corazón y es esto. La voz de Dios viene a nuestra vida para separar lo pasadero de lo duradero. La voz de Dios viene a nuestra vida para separar lo pasadero de lo duradero. Déjame ponerte de esa manera. Cuando Dios te habla es porque eso que Él te está diciendo es lo más importante y más firme sobre tu vida. Nada más tiene otra cosa más importante que escuchar la dirección de Dios en esa área de tu vida. Yo tenía la edad de 16 años cuando por primera vez sentí que Dios habló a mi vida. Hasta ese momento yo era cristiano, yo iba a la iglesia, pero por primera vez sentí algo que sucedió en mi interior. Estaba en un viaje misionero con jóvenes
tanto de los Estados Unidos como de nuestra iglesia en República Dominicana, y tenemos un tiempo de oración, ya casi era el último día, los últimos días de este viaje misionero. Y estamos en oración, adorando juntos, estamos en la playa, era nuestro día de descanso, no estábamos ministrando, pero yo recuerdo claramente ese día, cómo Dios puso un deseo en mi corazón de estar en el ministerio al tiempo completo. Hasta ese momento, yo no iba a hacer esta cuestión, este no era mi enfoque, este no era mi visión en la vida. Yo estaba buscando qué carrera iba a estudiar, qué cosas iba a hacer, iba a seguir siendo cristiano, era el llamado de Dios en mi vida. Pero hasta ese momento yo no sentía como que eso era lo que Dios quería para mí al tiempo completo. Y déjeme decirle, esa semillita de haber escuchado esa sensación en mi vida donde Dios me decía, eso es lo que yo quiero para ti, fue lo que a la edad de 16 años me hizo cursar ciertas cosas en mi vida. Y me salí del camino a veces, volví al camino, pero nunca se quitó la sensación de haber escuchado la voz de Dios. ¿Está conmigo? Y es tan importante nosotros tener estas cosas en mente para nosotros caminar de acuerdo a lo que Él desea. Porque todo lo demás puede ser movible, pero Dios viene a afirmar lo pasadero de lo duradero cuando Él te habla. Y usted y yo necesitamos escuchar esas cosas. Escuchar cuando necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos. Hay momentos donde Dios me habla y me dice, mira, este hijo en particular, pasa tiempo con él. Y yo aparto todo, ya sea que vamos a la tienda, vamos al 7-Eleven a comprar un helado, lo que sea. Pero Dios está poniendo una sensación en mi corazón que tengo que hacer algo. Mi esposa me cuenta que cuando ella tiene la edad de 19 años, estuvo en un accidente automovilístico bien feo. El carro se chocó con el medio del freeway, dos carros... Un accidente horrible, y gracias a Dios no le sucedió nada a ella. Pero ella recuerda que cuando llamó a su mamá le dijo, wow, no te imaginas, tengo media hora orando por ti. Dios le había puesto en el corazón a su mamá, ponte a orar por Tracy. Ponte a orar por Tracy. Ven, cuando la voz de Dios viene a tu vida, está separando lo duradero de lo perecedero. Ver televisión, hacer aquello, eso se va. Pero invertir en oración o conexión a la voz de Dios, eso es duradero, mis hermanos. Y necesitamos comenzar a poner atención y a valorar esa voz de Dios. Porque si tú no valoras algo, lo que tú no valoras se pierde. Lo que tú no valoras se pierde. Olvídate, si tú dejas de escuchar, si no le pones atención a la voz de tu esposa o de tu esposo, eventualmente esa voz pierde autoridad sobre tu vida. Lo mismo con nuestros hijos o en cualquier área de nuestra vida. ¿Está conmigo hoy día? Dios nos habla de diferentes formas. Yo lo voy a repetir, he mencionado eso anteriormente, pero Él nos habla a través de su palabra, la Biblia, que es la forma más común y confiable de escuchar la voz de Dios. Es la Biblia, ya sus pensamientos, sus deseos están escritos en medio de ello. A través de los profetas, yo creo que todavía Dios utiliza el ministerio profético. Y la Biblia habla en la profecía moderna. Vamos a explicar un poquito, hacer un paréntesis, que en la profecía moderna dice el apóstol Pablo que podemos juzgar las profecías. Así que si alguien tiene una profecía que te suena media rara y extraña y no está de acuerdo en tu corazón, no lo acuses al hermano, simplemente di, bueno, yo voy a orar también. Y ese hermano no tiene que ofenderse, porque la Biblia dice que usted puede juzgar la profecía. ¿Me escuchó? Es clarísimo eso. Yo no estoy en contra de la profecía, creo en el ministerio profético, pero también creo en los estatutos y establecimientos de la palabra de Dios. Entonces es importante, porque la Biblia también dice, Jesús dice que si yo recibo a un profeta, recibo el galardón o el premio del profeta. Y eso es precioso. Así que no cierra su corazón, pero también abra sus oídos a las cosas de Dios. Segundo, a través de eventos en la vida. Hay cosas que usted en nuestra vida que uno dice, wow, qué extraño es eso. Dios puede hablarte a través de esos eventos. Mantén tus oídos y ojos abiertos. De forma audible. Es menos común, pero se ha dado donde las personas han escuchado la voz de Dios de forma audible. Y Dios lo muestra en su palabra donde lo ha hecho. Lo hizo varias veces en el Nuevo Testamento cuando Jesús se abrió la voz del cielo. Todos los que estaban ahí escucharon. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, Dios manifiesta su voz audible. Y por último, la más común es cuando Él habla a nuestro espíritu. Esa voz interna que uno siente como... hay algo aquí que siento en mi corazón. Esa dirección del Espíritu Santo es la voz de Dios muchas veces. Escúchela, sígala, evalúela. Pero Dios nunca habla en contra de su palabra. Nunca habla en contra de su palabra. Y eso es súper importante entenderlo. El ejemplo más común que da todo el mundo, porque es el más simple y el más obvio, es: Dios nunca le va a decir a una mujer soltera que el marido de ella es el marido de otro ahora. O a un hombre. Dios no dice eso porque Dios no le gusta el divorcio. Entonces, Dios no te va a decir a ti, no te apures, solo se van a divorciar y ese es el tuyo. Él no hace eso. Entonces, esas cosas no son de Dios.
Súper importante separarse. Dios nunca habla en cuestión de destrucción. Hay gente que le gusta profetizar mucho destrucción todo el tiempo. No es que Él no lo haga, pero cuando yo leo la palabra de Dios, siempre que Dios trajo una destrucción, dio una palabra de restauración. A Sodoma y Gomorra dijo, lo tengo que destruir por eso. Y Abraham dijo, pero si hay justos, Él dijo, saca a los justos y los demás se van. En Nínive, cuando fue con Noé, hey, ¿sabes qué? Yo voy a destruirlo, pero ve y predícale primero. Y dice que la palabra de Dios que se arrepintieron todos. Con Jonás, perdón, no con Noé, con Jonás. Dice que se arrepintieron todos. Entonces, Dios siempre trae una palabra de restauración junto con la corrección. Dios no es un padre que corrige y te dejó corregido. Yo sé que mucha gente, ¿verdad? No le las iglesias donde dan boches están llenas de gente. Yo no sé por qué al latinoamericano le gustan que le griten y le den con el palo en la cabeza. Esa iglesia está buena. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, yo veo un Dios de misericordia y amor. Veo un Dios de paciencia y restauración. Veo un Dios que habla para transformación porque ama a sus hijos. Y el amor hacia sus hijos es poderosísimo y transformador. Y es por eso que necesitamos aprender la real voz de Dios, porque hay que darle valor a la voz de Dios sobre nuestra vida. Hace un tiempo estábamos en el campamento de jóvenes y me invitaron los jóvenes de la iglesia Shift, los jóvenes adultos, a predicar. Y yo recuerdo que Dios me dio una palabra, estaba orando por los jóvenes, y Dios me dijo esto audiblemente, me dijo, un día yo le voy a hablar a tus hijos así como le estoy hablando a estos jóvenes hoy. Y se me hizo tan vivo esa palabra, porque escuchar la voz de Dios es lo más importante en la vida. Lo más importante. De todo lo que yo he predicado en estos 12 años de La Roca, no hay cosas que yo le tenga más respeto y valor que escuchar la voz de Dios. Porque es la voz de Dios que dirige nuestro caminar. Es la voz de Dios que te saca del hoyo donde tú estás. Es la voz de Dios que te habla cuando estás deprimido, cuando estás frustrado. Es la voz de Dios que te trae gozo a tu vida. Es la voz de Dios que transforma tu familia. Y cuando la gente pierde el enfoque, un aplauso a Dios si se lo va a dar. Él se lo merece. Cuando perdemos el enfoque del valor de la voz de Dios, la gente deja de escuchar la dirección de su padre. Imagínate si tu padre o tu madre nunca te hablara. Y hoy día tal vez si algunos de ustedes ya sus padres han fallecido, a veces lo veo en Facebook, muchas veces la gente pone, wow, qué falta me hace escuchar a mi papá. Hoy cumpliría años mi papá, mi mamá, y lo pone en el Facebook. ¿Sabe por qué? Porque tal vez aunque no le hablaste mucho, la vez que te hablaba, algo sucedía en tu vida. ¿Qué tal si tu Padre es celestial y tú desarrolla una relación donde esa separación ya no existe? Su voz es constante y buena sobre tu vida. Está conmigo hoy día, iglesia. Es algo que yo le comenté anteriormente, pero de todas las veces que yo veo a Dios hablar en la palabra de Dios abundantemente, esta para mí es la más importante para nosotros de aprender cómo escuchar la voz de Dios. Es la historia de Samuel. Y yo entiendo que Dios habló de muchas formas y de muchas maneras a través de la palabra de Dios. A Elías le habló con el susurro apacible. A Juan el Bautista fue la voz que hablaba en el desierto preparando el camino de Dios. Así que hay muchas cosas que Dios utilizó. Utilizó una mano que escribió en un sueño en el libro de Daniel, le dio la interpretación. Hay muchas maneras que Dios utiliza, pero cuando yo veo la vida de Samuel, yo me identifico con Samuel. Porque Samuel es un ser humano como usted y como yo que aprendió a escuchar la voz de Dios. Y él aprendió a valorar esa voz de Dios. Yo le dije hace una semana de una mujer que se llamaba Ana, que dio a luz un hijo que se llamaba Samuel. Y él entregó ese hijo a Dios. Y Samuel es criado en el templo. Ahora le llega la edad medio de adolescencia. Me imagino que tenía entre 13 a 15 añitos de edad. Tenía Samuel para este entonces, cuando Dios comienza a hablarle a Samuel. Y es algo tan precioso porque vamos a aprender a valorar la voz de Dios. A valorar la voz de Dios. Y aprendiendo de Samuel podemos crecer en esa área de nuestra vida. Escuche eso. Samuel ayudaba a un sumo sacerdote que se llamaba Elí. Porque los hijos de Elí eran dos fanfarrones que habían hecho un desorden en la iglesia. ¿Usted quiere saber chismes dentro de una iglesia? Esos dos habían hecho un desastre del templo de Dios. Así lo describe la palabra de Dios. Y Elí, escuche bien, padres, muy importantes. Elí le tenía más miedo a sus dos hijos que a Dios. Cuidadito. Cuidadito. Dice la palabra de Dios que él no corregía a sus muchachos en lo malo que hacían dentro del templo de Dios. Y le tenía más miedo a esos dos muchachos
que a la presencia de Dios. Y Dios eventualmente dijo, contigo no puedo más, Elí. Porque cuando usted y yo no valoramos a Dios por encima de las cosas que son verdaderas, perdemos la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Y Elí la perdió. Y Dios dijo, encontré a uno, Samuel, ese es el mío. Y a ese le voy a hablar. Pero Samuel no conocía nada de esto. Escuche esto. Dice la palabra de Dios que Samuel estaba en su habitación. Llegó la noche. Él está apagando las velas del templo para irse a su habitación. Entra, Elí está en su habitación, Samuel en la de él. Y viene la palabra de Dios y dice, Samuel, Samuel. Samuel se levanta y va donde Elí. Le dice, dígame maestro, me llama. Y Elí, no, mi hijo, yo no te llamo. No. Ok, Samuel se devuelve para su habitación y se echa a dormir. Y viene la palabra de Dios, Samuel, Samuel. Y se levanta Samuel y vuelve donde Elí. Me llama. Y Elí, pero ven acá, déjame dormir, muchacho, ¿verdad? No te estoy llamando. Y vuelve Samuel. Bueno, está bien. 3 veces. La tercera vez, entonces, se da cuenta Elí lo que está sucediendo. Porque Elí, aunque tal vez no era un hombre que estaba funcionando, ¿verdad? Como Dios quería, Dios no había removido la autoridad de Elí todavía, pero como él estaba funcionando, él conocía ya lo que había sucedido en el tiempo. Y comienza entonces él a enseñarle a Samuel cómo tener una relación con Dios. Hay 3 cosas hoy rápidamente que yo quiero que usted lleve en su corazón antes de terminar hoy. Número 1 es eso: Dios desea hablarte. Número 1 es esto: Dios desea hablarte. Y no creo que muchas personas sepan esto o piensen de esa forma. No piensan que Dios quiere hablar, quiere comunicarse con ellos, quiere hacer algo precioso para su vida, pero Dios quiere hablarte. Y eso es tan importante que tú lo sepas, que hay una voz en tu interior que viene de Dios para tu bien. Yo les conté a ustedes hace un tiempo, estaba viendo el Club 700 y había una muchacha que había tenido una vida horrible, la pobre. Y ya después de haber vivido tantas cosas horribles, sus padres eran terribles, le echaron de la casa, tuvo que entregarse a la prostitución para sobrevivir. Luego el hombre que la administraba en la vida de prostitución la golpeaba. Por fin se hastió de una vida tan horrible y se iba a suicidar. Y dice ella que cuando ella preparó la soga en su habitación para colgarse, algo vino sobre su corazón y le dijo, no lo hagas. Y luego dice ella que esa se espantó porque nunca había escuchado algo así. Y la voz le dijo, no lo hagas, hay algo mejor para ti. Y ella dice que se congeló en el momento porque nunca en su vida había escuchado algo así sobre su vida. Y en ese momento no lo hizo. Y unos días después llegó un ministerio de eso del Club 700 predicando en uno de los prostíbulos donde ella se encontraba. Y le dio su vida a Dios y salió de esa vida tan horrible. Y hoy día le sirve a Dios. Así que usted nunca sabe lo que Dios puede hacer, porque Dios quiere hablarle a la gente. Dios quiere hablarle a la gente. Ese es el deseo de Dios y Él lo hace de muchas maneras y desea hablarte a ti también. Y en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 7, escuche lo que dice. Mira lo que dice así: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Así que Samuel no conocía de Dios. Y tal vez hay mucha gente aquí que tal vez no conoce de Dios como quisiera hacerlo. Samuel tampoco, aunque vivía en el templo, servía en el templo, todavía no tenía un encuentro con Dios, un conocimiento con Dios. Y dice aquí que la palabra de Dios no había sido revelada. Y revelación, la palabra revelación, la traducción literal significa remover las cortinas. Cuando usted tiene en su casa y tapa las ventanas y usted no puede ver hacia afuera y de afuera no se ve hacia adentro, revelación, la palabra significa remover las cortinas. Y cuando la palabra revelación es utilizada en la Biblia, es remover la cortina de nuestro entendimiento para que yo vea claramente lo que está del otro lado en Dios. Así que Dios quiere hablarme a mi vida y quiere remover la cortina de mi entendimiento y de mi pensamiento. Porque quiere hablar a mi vida. Pero si yo no lo valoro y lo respeto, nunca lo voy a escuchar. Nunca lo voy a escuchar. Y hoy día necesitamos hacer eso, crear una forma de poder escuchar de Dios, de apagar toda distracción, de poner a un lado todo lo que puede distraernos, de poder escuchar la voz de Dios. ¿Está conmigo hoy día, iglesia? Súper importante. Juan 8:47 dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Puede usted leer esa frase conmigo para que nos ayude a revelar? 1, 2 y 3. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Oh,
Entonces, obviamente hace un hincapié en el hecho de que usted y yo necesitamos pertenecer a Dios para comenzar a escuchar con más claridad la voz de Dios. Y es tan poderoso eso. Y por eso dice, no las oís vosotros porque no soy de Dios. Eso se lo decía Jesús a los fariseos. Y le decían que ustedes son maestros de la ley religiosa, ustedes no son de Dios. Pastor, yo pensé que ser de Dios era aquel que se viste de cierta forma y ¿verdad? Y de vez en cuando carga su Biblia. Todo eso es bonito. Pero Jesucristo nos está diciendo a los fariseos, los cuales eran maestros de la ley religiosa. Y le decían, ustedes no saben quién es Dios ni escuchan de Dios porque ustedes no son de Dios. Entonces, el hecho de que yo tenga una Biblia en mi casa todavía no me hace que yo pueda escuchar la voz de Dios. Hay algo que Dios debe trabajar en mi vida y lo estaba haciendo en Samuel. ¿Está conmigo hoy día? Usted está callado, ¿está aprendiendo o tiene sueño? Una de las dos cosas. Dos. Puedes aprender a escuchar su voz. No solamente que Dios quiera hablarte, sino que tú y yo podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Y eso es lo mejor de esto. Porque a veces no queremos cometer errores en decir las cosas de Dios. Pero podemos aprender a escuchar la voz de Dios y decir las cosas que Dios trae a nuestro corazón para dirección, para entendimiento. Eso es algo precioso hacerlo, porque Dios está trabajando en la vida de la gente, revelándose a las personas de una manera increíble. Yo no sé si Joshua compartió aquí, el hermano que es misionero en México cuando estuvo acá, pero nos lo compartió el pastor Vladimir a mí. Si lo compartió, pues lo voy a repetir, pero me tocó tanto porque Dios se revela de tantas maneras porque quiere enseñarnos. Él dice que uno de sus traductores en el país del Medio Oriente donde él trabaja, no lo menciono hoy, ¿verdad? Porque no quiero exponerlo, pero en el país del Medio Oriente donde él trabaja, dice que se le perdió su teléfono y en el teléfono ellos ponen unos microchips donde está todo el evangelio y la Biblia en audio y en video. Así es que predica. No se puede cargar una Biblia en el Medio Oriente, no se puede andar, pero todo el mundo tiene teléfono, así que al teléfono le ponen un microchip y abres el video y puedes predicar con eso. Increíble, ¿no? Pero al traductor, que era cristiano, se le pierde el teléfono y lo encuentra uno de los talibanes. Entonces ellos comenzaron a orar y dijeron, bueno, yo no sé si quiero pedir ese teléfono para atrás, la cosa está difícil. Ellos fueron a la ciudad donde tenían que ir y de regreso él decide preguntar. Dice, bueno, a preguntar a ese pueblo si alguien encontró un teléfono que yo había dejado aquí. Y le dicen esos hombres, se aparecen los hombres, confusible de todo. Ese teléfono es tuyo. Sí, yo lo encontré, lo dejaste aquí, pero yo necesito hablar contigo. Estaban los hombres, bueno, ya así fue, ¿verdad? Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Hasta aquí llegamos, pero los hombres serios entran a una habitación en secreto. Los hombres ponen sus fusibles y le dicen, por favor, díganos más de esta persona Jesús que hemos estado viendo en este video. Y los dos soldados talibanes se convierten. Mira, hermano, eso es uno de miles de lo que está Dios haciendo en el Medio Oriente, de miles. Porque cuando Dios quiere hablar a su pueblo, Él utiliza cualquier forma y cualquier cosa. Y Él quiere que nosotros aprendamos a escuchar de Él y crecemos en nuestra habilidad de hacerlo. Mire cómo lo hizo Samuel. Mire, dice así, versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Qué bueno tener a alguien en tu vida que te dice, hey, Dios te está hablando. Dios tiene algo bueno para tu vida. Hay algo que viene. Eso que escuchaste, déjame darte una dirección. Todos necesitamos mentores en nuestra vida, discipuladores en nuestra vida, que nos dirijan, que nos ayuden a caminar y navegar las cosas de la vida. No haga la vida cristiana solo. No lo haga de esa manera. Grupos familiares, Breaking Free, SPT. Tenemos de todo para que usted conecte con alguien. Porque Samuel, aunque fue un hombre grande de Dios, todavía nuevo en las cosas de Dios. Y Elí tuvo que decirle, mira, mi hijo, eso que estás escuchando, eso es de Dios. Y a veces usted y yo hemos escuchado cosas que necesitamos saber. O me estoy volviendo loco, ya estoy oyendo voces, déjame ir al médico a ver qué me recetan, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver qué me dan. Pero tal vez es Dios trayendo algo a tu vida. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Qué dirección tan hermosa. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces.
Y vino Jehová y vio esta dinámica donde un hombre decidió enseñarle a un joven que la voz de Dios viene sobre su vida. Y Jehová desde los cielos está viendo esta interacción y dice: wow, qué precioso, donde yo voy a discipular a alguien, donde yo voy a hablar a la vida de alguien y alguien le está enseñando. Dice que Jehová se paró y volvió a repetir su voz sobre la vida de ese joven. Jehová no le dio la espalda y dijo: este cabezón no sabe, ya le he hablado 3 veces. ¿Sí o no? A veces uno piensa: Dios, es que yo soy duro, ¿qué es lo que está pasando? No, dice que Jehová vio la interacción y dijo: wow, qué lindo, déjame hablarle otra vez. Déjame hablarle otra vez. Déjame hablarle otra vez. No se canse de escuchar de Dios, aunque sea la misma cosa. No se canse de escuchar de Dios. A mis propios hijos, mis hijos, como son hijos de pastores, están aquí casi todos los días, a todas horas, se saben la Biblia de tapa a tapa. Y un día los 2 menores me dijeron: Dad, ya estamos cansados de escuchar la misma cosa en la iglesia. Y mi esposa y yo sentimos, porque ella y yo también nos criamos en la iglesia. Y yo le dije: ¿sabes qué? Es verdad, a veces hablamos las mismas historias. Y yo le dije lo siguiente, no le dije: no, yo voy a hablar con el maestro ahora mismo, que cambien qué es lo que están predicando esta gente. No saben predicar, si le están diciendo lo mismo a mis hijos, no están predicando bien. No. Le dije: aunque las historias sean las mismas, pregúntale a Dios, ¿qué me toca aprender esta vez? Aunque las historias sean las mismas, pregúntale a Dios, ¿qué me toca aprender esta vez? Necesitamos valorar la voz de Dios. ¿Qué me toca aprender a mí en esta ocasión? ¿Cuántas veces no he enseñado yo esta cuestión de Samuel y he visto? Y ahora mismo estoy a punto de llorar porque estoy viendo lo bonito de Dios. ¿Qué cosa tan linda hizo Dios con Elí y con Samuel en una situación tan difícil? Y Dios tomó su tiempo para entrenar a Samuel cuando estaba loco por deshacerse de Elí, porque Elí era un desastre y los otros 2 muchachos peor. Pero tomó su tiempo para prepararlo a él. Está conmigo hoy día. Y le habló como las otras veces y dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. La voz de Dios es hermosa. La voz de Dios da dirección. La voz de Dios cambia nuestra vida. Y si podemos desarrollar un corazón de humildad donde digamos: habla, Dios, porque yo quiero escucharte. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Dios no es un Dios de dureza. Si tú has tenido tus ojos y tu mente cerrada a la voz de Dios, todo lo que Él anda buscando es oído dispuesto y un corazón humilde que diga: Dios, si tú me hablas, yo te voy a escuchar. Si tú me hablas, yo voy a hacer lo que tú me digas hacer. Y eso es tan poderoso porque eso es exactamente lo que hizo Samuel. Y termino con eso, punto número 3. Obedece lo que escuchas. Obedece lo que escuchas. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios, hizo como le dijo su mentor: Jehová, tú me estás hablando, habla porque yo ahora escucho. Habla porque yo quiero hacer lo que tú me dices. Y eso es tan poderoso, poder escuchar y poner atención. Porque una cosa es escuchar, otra cosa es escuchar con la intención de obedecer. Una cosa es escuchar, otra cosa es escuchar con la intención de obedecer. En el día de ayer estaba hablando con uno de mis hijos, no voy a decir cuál, ¿verdad? Porque ustedes ve a los 3. Ya tu papá me dijo. Uno de mis hijos, y estamos cenando y él no tenía mucha hambre, comió solamente un poquito. Y cuando estamos limpiando la mesa, yo le dije: mi hijo, no eches la comida a la basura. Si no, quería que la cubriera con un papel plástico y la pusiera en la refri para después. Pero él escuchó, como estamos limpiando: échala a la basura. Y yo voy a echar lo que quedó de lo mío. Realmente no quedó mucho, 2 granitos de arroz, gloria a Dios. Y cuando abro el botín de la basura, veo el plato completo al muchacho y le digo: muchacho, ¿qué has hecho? Pero ya, yo le dije: no, te dije que no la echara. Porque una cosa es escuchar, otra cosa es escuchar con la intención de obedecer. Y nosotros muchas veces en Dios somos así. Escuchamos, pero si no tenemos la intención de obedecer, es como que nos dijeron unas cuantas cosas y olvídate de eso. Sigo para adelante. ¿Está conmigo, sí o no? Pero Samuel lo hizo con la intención. Dijo: habla porque tu siervo escucha. Habla. Yo tengo la atención, tengo la intención de saber lo que tú deseas para mi vida. Hebreos 3:15 lo dice de esta manera: como se acaba de decir, dice Hebreo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón,
como sucedió en la rebelión. Y el salmista, tanto el salmista lo menciona en los libros de los Salmos como ahora en Hebreos, se estaba refiriendo a cuando el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios en el desierto y decidieron taparse los oídos y hacerlo a su manera y no escucharlo de Dios. Y dice que Dios se desesperó. Rara vez uno lee esas cosas, pero el pueblo de Israel que salió de Egipto era tan duro, tan mañoso, tan complicado, algo sorprendente. Y dice que se complicaron tanto que Dios dijo, no, mire ustedes, como ustedes le han hecho también usted a sus hijos ¿verdad? Ellos le estaban dando pan, maná. Y dijeron, nos cansamos de este maná, ya Dios es la misma cosa todos los días, tortilla, ya no más. Yo no conozco a ningún latino que diga que ya no más tortillas, ¿verdad? Al menos que ya esté lleno. Pero ya se acabó esto, no queremos más, ¿verdad? Y queremos carne. Quieren carne. Y le dice Dios, como ustedes, en la versión viviente lo dice de esta manera, como ustedes han rechazado lo que yo le di, ahora le voy a dar carne hasta que se enfermen. No diga que usted no lo ha hecho así al muchacho. Siéntate ahí, te vas a comer la comida aunque te caiga mal. Porque me la despreciaste. Siéntese ahí. Toda la tarde cocinando y mira qué malcriado me ha salido este muchacho. Y Dios le dijo, siéntese ahí. Dice la palabra de Dios que comieron carne. Que había carne que ya no se podía más. Y había tanta carne que se comenzó a podrir. Y ahora el olor estaba matando a todo el mundo. Y la razón es que Dios quería enseñar una lección. Cuando yo te hablo, mi voz y mi provisión es suficiente para lo que tú necesitas en el momento. Mi voz y mi provisión es suficiente para lo que tú necesitas en ese momento. Y necesitamos ver a Dios operando de esa manera, de una manera increíble en nuestra vida. Así que cuando yo escucho la voz de Dios, no endurezco mi corazón. No voy a hacer, no quiero decir, no quiero hacer. No, sino yo abro mi corazón a escuchar a la manera de Dios y lo que Dios quiere. Y Jesucristo lo concluye de esta manera. Me encanta lo que dice Cristo. Jesucristo en el libro de Lucas capítulo 11 hace una sanidad increíble. Libera a unos hombres de demonios. Un joven que estaba ahí, echa fuera el demonio. Y la gente está impresionada con Jesucristo. Y una señora de la audiencia viendo todos esos milagros grita, wow, qué increíble el vientre que te dio a luz y el pecho que te alimentó, dice ella. Y Jesucristo, cualquiera dice, ay, sí es verdad, mi mamacita, esa señora es tan buena, yo la quiero tanto, ella es excelente, gracias señora. Jesucristo dice lo siguiente en el libro de Lucas 11, si me lo pone acá, dice, Jesús le respondió, pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Jesucristo dice, si tú crees que mi mamá es una bendición porque me dio a luz y me alimentó y me crió, no. Mayor bendición es aquel que está escuchando lo que yo le estoy diciendo y lo pone por obra en su vida. Esos realmente reciben gran bendición sobre su vida. Y mis hermanos, den un aplauso a Dios, que Él se lo merece. Mis hermanos, si aprendemos a valorar la voz de Dios sobre nuestra vida, nuestra perspectiva y nuestra vida va a cambiar para siempre. Porque la voz de Dios es algo poderosísimo. Pero usted y yo tenemos que saber que Dios quiere hablarnos. Tenemos que crecer en nuestra habilidad. Padre, muéstrame tu palabra, déjame leer la Biblia, aunque sea un versículo al día. Muéstrame qué tú quieres hablarme. Buscar un mentor, una persona, un líder. Mira, yo estoy escuchando eso, estoy leyendo eso, ¿qué me dice Dios? Y tercero, darle valor a lo que estás escuchando para obediencia de lo que escuchas. ¿Está conmigo? Es increíble lo que sucede. Termino con ese testimonio que sucedió aquí en nuestra iglesia. Hace ya 4 o 5 años atrás, si no me equivoco, en nuestra iglesia en inglés vino un joven a un culto de mitad de semana, un miércoles, y ¿verdad? Estuvieron acá. Luego, unos meses después, recibimos una carta aquí en la iglesia. Fue dirigida a la pastora Débora la carta y ella lo compartió con todo el staff. La carta era de un joven, no recuerdo su nombre, pero el joven estaba escribiendo desde la cárcel y eso escribió: querido iglesia de Rock, lo escribió en inglés, te quiero dar las gracias por tus oraciones, te pido oración hoy día y quiero contarte mi historia. Mi historia es la siguiente: yo estuve en tu iglesia junto con la muchacha que yo amo y ella era mi novia en el momento, y cuando hicieron el llamado para salvación, yo no escuché el llamado, aunque sentía que debía levantar la mano y dar mi vida a Dios. Pero dije no, me dio vergüenza, no quise y me fui. Y esa misma noche
mis amigos y yo entramos en una pelea a disparos contra policías. Y yo herí a uno de los policías. Y hoy día estoy en la cárcel cumpliendo 25 años a cadena perpetua por mis actos. Y él dice, si yo hubiese escuchado la voz de Dios ese día, hoy no estuviera en esta cárcel y estuviera con la mujer que yo amo. Y luego él dice, pero hoy ya le di mi vida a Dios. Y aunque estoy en la cárcel, estoy viviendo para Dios de la mejor forma posible como puedo hacerlo, aquí dentro de la prisión, compartiendo la verdad de Cristo. Pero te pido tus oraciones. Y esa carta para todos nosotros la tenemos, todo en el staff tiene una copia de eso. Para traernos a la realidad de que cuando Cristo dice, cuando tú escuches su voz, no endurezcas tu corazón, es porque Dios conoce cada paso de tu vida y desea lo mejor para tu vida, pero Él no obliga a nadie a tomar ninguna decisión en la vida. Yo no sé en qué condición se encuentra tu vida hoy día, pero donde quiera que seas cristiano de muchos años o seas nuevo, tal vez no estás con Dios. Hoy yo te imploro de esta manera, valora la voz de Dios sobre tu vida. Valora lo que Él ya ha dicho y está diciendo sobre tu vida, porque Él desea lo mejor para ti, porque es tu Padre bueno, pero tú tienes que abrir tus ojos y permitir que Él abra tu corazón. No lo endurezcas hoy, sino permite que Él transforme tu vida. Si Dios te habló, dé un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Ahí mismo donde estás, déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por toda persona en este lugar, que podamos hoy oír tu voz. Que podamos aprender a darle valor a lo que escuchamos, Señor. Y hoy yo te pido por cada persona en este lugar, y aquellos tal vez viéndonos por internet, Señor, que aprendamos a escuchar de parte tuya, porque tú eres un Dios que quiere hablarnos. Y hoy afinamos nuestros oídos para escuchar de ti. Y para dirigir nuestra vida, desde hoy en adelante, la ponemos delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ese es mi reto. Esta semana, trata de escuchar la voz de Dios. Apaga el radio un día y dile, Dios, yo no sé si esto, cómo es, yo no sé lo que dijo el pastor, eso se siente medio extraño, pero yo quiero escuchar tu dirección en mi vida. Escríbelo en un papel. Tal vez hay algo que escuches. Si estás confuso, habla con uno de esos líderes y pregúntale, mira, el pastor dijo eso, yo escribí esto, ¿qué crees? ¿Qué piensas? Que alguien te dirija, porque eso es lo más hermoso de la vida cristiana, que el Padre Dios que te ama quiere dirigir tu vida para bien y llevar tu vida al mejor camino, pero comienza afinando nuestros oídos a su voz, porque cuando la voz de Dios viene a tu vida, viene para separar lo que se pierde de lo duradero, y su voz siempre quiere traer lo duradero a tu vida para tu bendición. Algo hermoso es de Dios.